Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan aquí en Oye País, como cada noche, por Color Visión. El tema de la policía y todo esto sigue siendo tema central de discusión en República Dominicana, pero hay otros hechos que ocurren y quiero comenzar por el tema del coronavirus. 79 nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud Pública en su estadística de esta fecha, de los cuales 22 nuevos casos en el Distrito Nacional, 19 en la provincia de Santo Domingo y 16 en Santiago, con una positividad de 3.47. Aprovecho la oportunidad para informarles que, por suerte, gracias a Dios, en mi prueba de control, después de padecer varios días con una gripe fuerte, por así decirlo, era coronavirus positivo. Ya en las pruebas que me hicieron hoy de control estoy negativo. Todavía seguimos en la casa con algunos de los problemas con los chicos, pero no hay mayores consecuencias. Muchachos fuertes, muchachos sanos, muchachos disciplinados que han seguido su reposo, su tratamiento y que en las próximas horas también saldrán de esto para gloria de Dios. Gracias por sus oraciones, por la buena vibra que han tenido para conmigo. Pero refiriéndome al tema del coronavirus, hoy el infectólogo, además pastor de la Iglesia Bautista, Miguel Núñez, un hombre de ciencia, un estudioso, dice en un tuit que el COVID ha vuelto a República Dominicana, como ocurre en muchos otros países. Y dice, no se lleven de que la gente le critique por lo que estoy diciendo eso, no se preocupen pero es una realidad y llama a la gente a tener cuidado. Y ciertamente, viendo las estadísticas que publica Salud Pública y hablando con un médico amigo en la mañana de hoy, me decía una realidad. Mire, ¿por qué las estadísticas se ven más bajas? Porque realmente tenemos control del coronavirus, ha ido bajando, pero mucho menos personas están acudiendo a hacerse prueba PCR o de antígeno y por tanto hay menos personas que dan positivo. Y entonces las estadísticas en volumen se ven más reducidas y ciertamente hay una reducción, pero no necesariamente eso indica que no hay COVID. Y como dice el doctor Núñez, Miguel Núñez, hay cierto revuelo en relanzamiento, reactividad en el coronavirus. Yo he hablado en estos días con algunos amigos, con muchas personas, y conozco de casos de personas que como yo, incluso con 3 vacunas, con un cuidado extremo, yo ando con una cosita de alcohol para arriba y para abajo, echándole alcohol a todo lo que yo veo, y la gente me dice, tú estás loco, ando con mi mascarilla, todo el tiempo yo ando con una mascarilla, y por donde quiera que me muevo con mi mascarilla, yo he cumplido, yo no he estado ligado, relacionado con mucha gente en muchos lugares públicos. Yo he cumplido los protocolos. Sin embargo, muchas personas, porque muchos ya no están cumpliendo ese protocolo, ha provocado una incidencia del COVID. No estamos en un estado de alarma, no estamos en una oleada de las importantes que hemos sufrido, pero no cabe dudas de que hay presencia del coronavirus y de que estamos sufriendo, en cierto modo, de algunos momentos de esos repicos que ocurren o que ha ocurrido a lo largo de estos 2 años con el COVID aquí en República Dominicana. Cuídense, señores, cuídense. No se lleven de eso, de que esto pasó, que esto es una chercha, que esto es un relajo. Mientras más puedan cuidarse por el bien suyo, el de su familia, el de las personas con quienes ustedes interactúan, mantengan la prudencia dentro de todo lo prudente. Eso no cuesta. Eso evita. Ya le digo, mira, una persona como yo, y en mi casa, y amigos míos como Georgie, como varias personas, Colombo, mis compañeros de cabina en el programa de radio Rumbo de la Tarde, también han sido infectados en estos días. Personas que cumplen un protocolo de seguridad. Pero cuídense. Es la mejor recomendación que puedo darles.
En el caso de lo que ocurre en Haití, estamos viendo un repunte de la violencia en Haití, los pleitos entre las bandas. El grupo Mauaso, 400 Mauaso, que es uno de los más violentos, todavía mantiene un estado de incertidumbre, toda esta situación de controles en varias zonas de Haití, y todavía no se tienen detalles concretos del tema del secuestro de un autobús de la compañía Metro que viajaba de República Dominicana a Puerto Príncipe después de cruzar la frontera, fuera secuestrado por hombres armados, con 16 personas a bordo, 8 de ellos turcos, comerciantes, empresarios, 6 ciudadanos haitianos, 2 jóvenes aeromosas que se sirven de ayuda dentro de los autobuses y el conductor dominicano. Esta situación de violencia preocupa mucho a República Dominicana, es muy cerca incluso de la zona de la frontera. ¿Qué va a pasar? Haití es inviable, no sabemos. Cada día nos sorprenden nuevas situaciones y más ahora con estos grupos armados que tienen el control de la situación de la seguridad pública en toda la nación. Siempre ha habido problemas de seguridad pública, pero ahora en manos de estos grupos desarmados, secuestradores, la situación se torna más compleja, más difícil, más dificultosa para poder llegar a soluciones en esta crisis político, social, económica que vive Haití. Hoy, el periódico Diario Libre cumple 21 años de haber sido fundado. Pionero en el periodismo gratuito en República Dominicana. Recuerdo aquellos días cuando comenzó, salió al aire, salió a la palestra el Diario Libre, un periódico que conjuntamente una semana después salió El Expreso y comenzó la era de los periódicos gratis en República Dominicana y la proliferación desde entonces, más adelante, de los periódicos en la internet, en la web, algo que se ha generalizado por todo el mundo. Aníbal de Castro, su primer director, fue director de Última Hora, yo le sucedí como director de Última Hora. Aníbal de Castro fue y fundó la revista Rumbo, y de la revista Rumbo se convirtió ya en un periódico diario, el Diario Libre, bajo la rectoría administrativa de Arturo Pellerano, quien es el propietario, dueño de la empresa de Diario Libre, y ha estado ahí día por día dándole seguimiento. Hace labor diaria, cotidiana, en las oficinas de Diario Libre y está al tanto de todo lo que es, no solamente la parte administrativa del negocio, sino la parte informativa, la parte de penetración, la parte que constituye esa gran empresa. Aníbal de Castro le siguió Adriano Miguel Tejada, quien era el subdirector cuando Aníbal de Castro renunció a la posición y comenzó a ocupar entonces cargos diplomáticos. Fue embajador en Inglaterra, fue embajador en Washington, fue embajador en ¿dónde fue el otro sitio? Bueno, fue embajador en varias naciones, en España y en Bruselas, en Bélgica, y ahora es el embajador de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Turismo, con sede en España. O sea, él es el responsable de la República Dominicana, la imagen de República Dominicana en el mundo del turismo para toda Europa. A él le siguió entonces la que era su directora, después de Aníbal de Castro vino Adriano Miguel Tejada, y Adriano Miguel Tejada entonces le sucede, quien falleció un mes después de haber dejado la dirección del periódico, le sucede Inés Aispun, una periodista veterana de nacionalidad española, pero aplatanada como quien más aquí en República Dominicana, con una familia formada en República Dominicana desde hace 30 años, una mujer con un olfato y una visión periodística muy importante, muy trascendente. Enhorabuena, estos 21 años de Diario Libre. Y hoy también, el 24 aniversario, se cumplió del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez. Sobre este tema, en nuestro programa de anoche, dedicamos
unas reseñas sobre José Francisco Peña Gómez que algunos amigos me han pedido repetir. Anoche el programa salió un poquito tarde por razones se corrieron algunos tiempos en algunos programas y algunos amigos me han dicho que han oído de esto que le dedicamos a Peña Gómez y me permito reproducirlo a continuación. Hoy, ya horas de la madrugada del día 10 del mes de mayo, se cumple el 24 aniversario del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, víctima del cáncer, uno de los grandes líderes políticos de República Dominicana de esta etapa de la democracia postdictadura. Un hombre que enfrentó a Juan Bosch en 1973. Se dividió el PRD y Peña Gómez quedó en el timón del partido que dirigió ese gran caudillo, dirigente político, presidente de la República, el profesor Juan Bosch. Y lo llevó en las luchas contra el régimen de Balaguer, desembocó. Fue el hombre que llamó a la revuelta civil en 1965, pero después se creció y comenzó a aspirar a posiciones políticas ya de elección. Aspiraba a la presidencia de la República, luchó con los grupos de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán, de Jacobo Magluta, los grupos intestinos dentro del partido. Fue candidato y ganó la alcaldía del Distrito Nacional en 1982, 1986, cuando trató de aspirar a la presidencia de la República, hubo aquel desgarre del PRD entre Jacobo Magluta y él, formaron el BIS, Peña Gómez y su grupo, Jacobo Magluta el PRI, el PRD se recompuso nueva vez y Peña Gómez fue candidato presidencial en 1994. Quedó cabeza con Joaquín Balaguer y se produjo aquella crisis política que se resolvió con una modificación a la Constitución mediante la cual Balaguer cedía 2 años de su gestión, que había ganado porque tenía algunos votos más y eso es lo que establecía el conteo de la Junta Central Electoral. Bueno, Peña Gómez fue a las elecciones, Balaguer no pudo ir a las elecciones del 96 y en una segunda vuelta perdió frente a Leonel Fernández. En 1998 trató de volver a ser, era candidato, trató de volver a la alcaldía del Distrito Nacional. Y faltando 6 días para las elecciones, el 10 de mayo de 1998 falleció. Falleció José Francisco Peña Gómez, que había nacido en la Loma del Flaco, allá en la frontera, en el 6 de marzo, el 6 de marzo de 1937. Un hombre reconocido en el país como uno de los grandes líderes, honesto, apasionado con la democracia, con virtudes y defectos como todos los hombres, como todos los mortales, pero un hombre que creía en el país y que creía en lo mejor del país. Recuerden ustedes aquel spot publicitario ya demacrado totalmente, con el cáncer acabando con su vida, en esos primeros días, abril, mayo de 1998, poco antes de morir. Yo los perdono. Lo comparto con ustedes a continuación. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Para la capital. Pero Peña Gómez también fue poeta, un hombre que creía en la poesía, era un escritor y un
orador vibrante, pero un escritor apasionado, le gustaban los poemas. Escribió mucho sobre política, sobre todo, pero en los poemas se destacó. Y hizo aquel poema que se llama Lloran las viejas campanas. Está dividido son como 6 o 7 poemas, pero el principal de ellos, el que quiero compartir con ustedes, es aquel poema dedicado a un grupo de personas, de jóvenes principalmente, que cayeron muertos en la lucha por la democracia post la revuelta de abril de 1965. Y lo narra con una forma vibrante, nombre por nombre, desde el 65 hasta mucho después. Oigamos este poema de Peña Gómez. Lloran las viejas campanas de los templos coloniales y las madres quisqueyanas vierten de llanto raudales. Llora el violín y el armonio, llora la viuda enlutada y la novia abandonada que perdió su matrimonio. Llora la patria sufriente, Acapoche y Juan Miguel, y llora profundamente al coronel Rafael. Llora Soler con unción, a Fellito y a Lluveres, César Llibre, Horacio Pérez, llora Ledesma Colón, llora Luis Arias Collado y le tributa un responso al combatiente abnegado teniente Cádiz Alonso. Llora Rodrigo Lozada y llora Freddy Mejía, y a la coronela osada llora con melancolía. Llora al viejo Wenceslao, llora Gaby y a Fernando, y también está llorando por Luis Reyes y Cibao. Llora Yolanda Guzmán, llora a Oscar y a Valdemiro, y a Pata Blanca el titán llora con hondo suspiro. Del altar de Cristo al pie, por conde las niñas lloran, y piedad al cielo imploran por la tierra de Milé. Hay silencio sepulcral en el Congreso desierto, junto a la ley nacional. Manuel y Arévalo han muerto. Llora indignada la gente a nuestra Amelia Altagracia, núbil doncella inocente, mártir de la democracia. Llora Guido y a Segarra, Rubén y Morel Taveras, y honda pena la desgarra por la muerte de Valderas. Mientras goza su festín nuestra casta explotadora, una joven viuda llora ante el sepulcro de Amín. Se hundió en la nada la estrella de Pérez Naut y de Tito. Ya no escucha Villamella la voz del digno Polito. En memoria de Guillén y del gran Otto Morales, brota piadoso el requiem de las viejas catedrales, y transmutado en veneno llegó el terror hasta Europa, sirviendo su amarga copa al desdichado moreno. Haya habido o no desliz, son terror tus desventuras, Miriam, oh viuda infeliz, madre de 4 criaturas. Casi solo al Camposanto sus deudos llevan a Homero, y bajo un raudal de llanto se nos fue Ramos Peguero. Y Casado,
el campesino sobre la loma cayó, sufriendo el mismo destino. Parris, Boyoyo, Chapó, Eugenio, raza inmortal, junto a Cerón y a la Chuta, murió Amauris en su gruta, como un héroe nacional. Llora Gualey a Mangá, y al comandante Perdomo, muertos fueron por el plomo Lagrange, Stalin, Naná. La invencible Ciudad Nueva llora Jaques y a Ferrán, al Ranal Cires Germán y al sargento Villanueva. Llora Yagvió y a Rivière y al combatiente ignorado que prefirió perecer a vivir arrodillado. Lloran las madres también a los soldados caídos, hombres del pueblo perdidos para la fama y el bien. Aunque sirvieron al fuerte, compatriotas nuestros fueron, que la dura ley cumplieron de recibir o dar muerte. Hay luto y sangre en la tierra que se desangró luchando para después de la guerra seguir su dolor llorando. Y llora el bronce sonoro de los altos campanarios a estos bravos legionarios del honor y del decoro. Que recojan vuestras manos las flores de nuestros huertos y ofrendadlas, quisqueyanos, en las tumbas de estos muertos. Lloran las viejas campanas de los templos coloniales. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 79 nuevos casos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas, de acuerdo al boletín 782 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología. El total de muertes a la fecha se mantiene en 4.376, mientras que los casos acumulados ascienden a 580.099. En el marco de la Alianza País del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que define el apoyo a las prioridades de desarrollo del país para los próximos 5 años, con el Grupo Banco Mundial junto al MAP presentaron una financiación de hasta $1.800 millones de desarrollo. La directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial, Mari Pagestup, dijo que el MAP tiene 3 objetivos básicos, que es la calidad de los servicios públicos, más y mejores empleos y resiliencia climática. Con la finalidad de inspeccionar y validar el sistema de seguridad y operación de las líneas norteamericanas en el Aeropuerto Internacional de las Américas, 7 funcionarios de la Administración de Seguridad y Transporte Aéreo de Estados Unidos, TCA por sus siglas en inglés, se encuentran en el país. Los técnicos de la TCA concentrarán su trabajo en las operaciones de las líneas norteamericanas que realizan vuelos desde Estados Unidos y viceversa. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, no acudió ayer a la cita que le hizo la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados para explicar las muertes de ciudadanos en manos de agentes, por lo que los legisladores tuvieron que conformarse con la vista del superior inmediato, que es el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez.
Se disparan las alarmas en Corea. Se disparan las alarmas en Corea. ¿Y qué ocurre? Acuérdense que Corea del Norte, Corea del Sur han vivido en unas tensiones que han puesto esa zona del mundo, la parte de Oriente, en algunas tensiones. Por lo que ocurre, sería el colmo que también tengamos tensiones ahora en Corea cuando estamos viviendo esta grosería de la invasión rusa a Ucrania. Mientras tanto, en Haití sigue la violencia, la ola de violencia muy seria. Con estos temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Kim Jong-un está aprobando las armas de Corea del Norte con renovada urgencia, mientras en Corea del Sur asume el poder Yoon Suk-yeol, un presidente de línea dura, tras años de estancamiento en sus relaciones y después de conversaciones fallidas sobre el tema nuclear. Las tensiones en la península de Corea están aumentando. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley para acelerar el envío de ayuda militar a Ucrania con el préstamo de armamento estadounidense a ese país para contrarrestar la invasión rusa. Biden estampó su rúbrica en la ley de préstamo y arriendo para la defensa de la democracia de Ucrania, coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi y la capitulación del Tercer Reich en 1945. 2 hospitales de Haití que brindan atención pediátrica, oncológica juvenil y maternidad cerraron sus puertas hoy, tras el secuestro de la doctora Benedetti Agustín, y reclamaron al gobierno garantizar la seguridad. Se trata de las instituciones Saint-Damien y Saint-Luc de la capital, que pertenecen a la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, y recordaron que el personal sanitario en repetidas ocasiones no puede llegar a los centros de salud de forma segura. El jurado que otorga los premios Pulitzer galardonó con una mención especial a los periodistas ucranianos por su valor, aguante y compromiso en la cobertura de la invasión de su país por Rusia, en una ceremonia en la que también fueron premiados varios periodistas de origen latino que trabajan en medios estadounidenses. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema del ejercicio de la libertad de prensa en el continente americano, en el mundo, es un tema de discusión. 26 periodistas, 28 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año. 8 de ellos solamente en Ucrania, en la guerra de Ucrania, cubriendo la guerra de Ucrania. Y México aporta el mayor número de sangre derramada por los periodistas en ejercicio en este año. Apenas en esta semana 2 nuevos asesinatos estremecieron el continente, estremecieron el periodismo. La Sociedad Interamericana de Prensa emitió un fuerte comunicado pidiendo a las autoridades mexicanas acción y mayor protección para el ejercicio de libertad de prensa en México específicamente. La Voz de los Estados Unidos de América, en la voz de su productor Gonzalo Abarca, en el Foro Interamericano, presenta un trabajo amplio, detallado, de la crisis que sufre la prensa por
la arremetida que ha costado la vida ya a estos 28 periodistas en lo que va de este año. Habla con periodistas de Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, que son gentes duchos y que llevan el seguimiento día a día de las vicisitudes que pasan los reporteros, los periodistas, los camarógrafos, los fotógrafos, para poder brindar las informaciones de los hechos que ocurren en todas partes del mundo, incluyendo, por ejemplo, esto de la guerra rusa contra Ucrania. La Voz de los Estados Unidos de América, una estación oficial del gobierno de los Estados Unidos, en este foro analiza los asesinatos contra los periodistas, lo que sufre la prensa, precisamente en esta semana que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Los dejo con este foro de La Voz de América y con esto despido nuestro programa de esta noche. Oye País, con una convocatoria para mañana nueva vez, a esta misma hora aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Vean este reportaje sobre el ejercicio de la libertad de prensa de La Voz de los Estados Unidos de América. No tiene desperdicio. Pasen un feliz resto de la noche. Esta semana se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Según Reporteros Sin Fronteras, 25 periodistas y colaboradores han sido asesinados solamente a lo largo de este año debido a su trabajo. En solo 2 meses, 8 periodistas han perdido la vida en la guerra de Ucrania, incluyendo nuestra colega de Radio Free Europe, Vaira Heitrich. México continúa siendo el país donde más periodistas han muerto en lo que va del año. Hoy, en Foro, los periodistas hablan de los desafíos que enfrentan aquí en la región, el futuro de la profesión, pero sobre todo del derecho fundamental de la libertad de prensa. Bien, ya con nosotros se encuentra Romina Ramos, presentadora y periodista de TV Azteca en México. Jason Calderón, director de informativos de NTN 24 de Colombia. Lucía Pineda, directora de 100% Noticias de Nicaragua. Lucía es ganadora de los premios Coraje en periodismo y Press Freedom. Y Gregorio Rojas, presentador y periodista de Venevisión en Venezuela. Bienvenidos todos, felicidades en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pero bueno, panorama sombrío. Vamos a empezar. Periodistas encarcelados, perseguidos, vigilados, muchos mueren y sus muertes parecen no tener castigo, permanecen en la impunidad. La libertad de prensa en América Latina prácticamente al acecho. Vamos a empezar contigo, Romina. Cuéntanos rápidamente los desafíos que enfrentas. Pues definitivamente... Pues ayer mataron justo a otro colega en Culiacán, justo el tema de la impunidad que decías. En México el 99% de los casos siguen siendo impunes. Hasta el momento han muerto 9 periodistas solo en este año. Estamos hablando que Ucrania han muerto 12 periodistas, es un país que está en guerra. Y México han muerto 9 periodistas, 9 colegas, 9 personas que se dedican a lo que nosotros hacemos. Y definitivamente es una ciudad, es un país sumamente violento. Los ataques vienen incluso desde Palacio Nacional, que es el gobierno nacional. La retórica y el discurso que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una sección todos los miércoles en su conferencia matutina donde desmiente o dice quién es quién en las noticias, ¿no? Entonces desde ahí vienen los ataques a los periodistas, además de la colusión que hay entre gobiernos estatales y pues el narcotráfico o personas que los criminales. Complejo el panorama en México. Jason, tu opinión, cuéntanos tu historia. Bueno, la situación en el periodismo en América Latina no es alentadora, no tenemos mucho que celebrar, pero sí mucho para denunciar. En este momento los periodistas en la región siguen viéndose amenazados, sobre todo silenciados por hechos violentos, asesinados y también en un asedio digital, ahora que todos nuestros medios de comunicación se han trasladado de los canales tradicionales de difusión a los medios digitales, pues se ha vivido la desinformación. Una de las cosas que recuerdo cuando estaba como reportero en Colombia era que teníamos que estar preparados para llegar a cubrir el conflicto. Cuando normalmente había alguna toma guerrillera por parte de las FARC en ese entonces, que eran guerrilla antes del acuerdo de paz, los periodistas quedábamos en la mitad de los tiroteos. Y la situación, si bien ya no se vive con las FARC, se sigue viviendo en algunas zonas en Colombia, frontera con Venezuela, por ejemplo, donde hay disidencias de las FARC, donde todavía existe una segunda guerrilla que es el ELN,
y siguen los periodistas viéndose amenazados. Muy recientemente, en el departamento de Arauca explotó un carro bomba, dejó heridos a varios civiles y también entre ellos periodistas de la emisora Sarare Estéreo. Sigue siendo muy complicado, ya son 185 agresiones en lo que va de 2022 a periodistas colombianos. Imagínate, 185. Bueno, Lucía, paso contigo. Nicaragua, sombrío obviamente el panorama. De hecho, estás transmitiendo desde Costa Rica. Tú sufriste prisión, sufriste vejámenes. Cuéntanos tu historia. Bueno, gracias Gonzalo y a toda la audiencia. Definitivamente, pues en Nicaragua se continúan violando los derechos humanos, la libertad de prensa, de expresión. Actualmente hay periodistas presos. Miguel Mora, director fundador del canal 100% Noticias, para el que yo trabajo. Miguel Mendoza, un cronista deportivo que solo utilizaba sus redes sociales para debatir, informar, expresarse. Eso es delito en Nicaragua y a ellos los condenan por traición a la patria. También el directorio del diario La Prensa está preso, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Juan Lorenzo Holma, y en condiciones de tortura, porque son cárceles de tortura las que existen en Nicaragua, y los están matando lentamente. Eso es lo que nos está doliendo a quienes estamos, ¿verdad?, afuera, y estamos exigiendo la liberación inmediata. En lo que va del año son 175 ataques a la libertad de prensa. El año pasado hubo más de 1.500 ataques, agresiones, que obligó a otra ola de exilio de los periodistas. Ahora, Gregorio, Venezuela. ¿Qué te voy a decir de Venezuela? Tu historia. En Venezuela hay una dinámica desde hace unos 15 años en la cual todo ha pasado a un plano ya más legislativo. Hay leyes que regulan el desenvolvimiento de los medios de comunicación en el país. Y después de lo que ha sucedido en 2014, 2017 y 2019, en los escenarios en los que ya todos conocen alrededor del continente de lo sucedido en Venezuela, de la situación política y social en el país, los medios de comunicación han pasado a enfocarse esencialmente en atender los problemas de las comunidades en todo el país, de las comunidades en todo el país. Problemas de servicios públicos, el enfoque del ejercicio pleno de la prensa en el país, en consideración del tono político, en consideración del tono de la misma sociedad que ha decidido desligarse un tanto de la realidad política del país para buscar una salida económica a su situación familiar y personal, ha estado el enfoque de los medios de comunicación a tratar de abordar cuál es la situación actual de las comunidades, el día a día de los servicios públicos, claro, los problemas que se han generado por las precipitaciones o por los fenómenos naturales y cómo han impactado la vida de las personas. Hacia allá ha ido la agenda de la comunicación social, de la prensa y del periodismo, del ejercicio de la prensa libre en el país, a conocimiento, por supuesto, pleno de cómo se ha manejado el tema político en Venezuela. Y bien, continuamos en Foro de la Voz de América. La libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información son 3 derechos de la ciudadanía que están ligados a la profesión periodística. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, América Latina presenta un sombrío y preocupante panorama. Continúa con nosotros Romina Ramos, presentadora de TV Azteca, Jason Calderón, director de informativos de NTN 24 de Colombia, Lucía Pineda, directora de 100% Noticias de Nicaragua, y Gregorio Rojas, presentador de Venevisión. Bueno, yo sé que como periodista nos cuesta, es difícil, ¿no?, dar una respuesta muy corta, pero les voy a pedir lo siguiente. Una pregunta sencilla, que me la respondan de la forma más concisa. De acuerdo a su opinión, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan ustedes en este momento? ¿El gobierno, el crimen organizado, las llamadas leyes mordazas o el poder ejecutivo en sus países? Romina, empiezo contigo. Híjole, es una combinación de los tres, justamente el hostigamiento por parte del gobierno federal, el contubernio que hay entre las autoridades con los crímenes, con los grupos criminales y definitivamente la impunidad. Ok, muy bien. Jason, ¿tu opinión? Yo te diría, Gonzalo, en este momento la estigmatización a la prensa. Estamos próximos a un proceso electoral en Colombia, la primera vuelta presidencial, y en las redes sociales tanto Caracol como RCN, que son los canales privados más importantes en Colombia, han sido víctimas de todo tipo de agresiones
y de asedio digital. Incluso uno de los candidatos presidenciales dijo que en el canal RCN, que es nuestra cadena aliada en Colombia, había neonazis. Increíble. Bueno, Lucía. Pues creo que todo el gobierno, que prácticamente se ha convertido pues en una estructura hasta como de crimen organizado, porque actúan como crimen organizado, pues todos los hostigamientos, toda la persecución y todas pues las leyes que ellos han impuesto, leyes de ciberdelitos para castigar a periodistas y decir qué noticia es falsa y qué noticia verdadera, pues eso está en las manos y decisión de los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahora, muy bien, Gregorio, tu opinión, ¿cuál de estos es el mayor desafío? Yo concordo, tengo que estar de acuerdo con Romina y con Jason en cuanto a, en primera instancia, a los tres, a todos los que mencionaste, y en cuanto a la estigmatización. Mejor dicho, la pregunta es qué peligros, qué riesgos, qué amenazas nos enfrenta la libertad de prensa hoy, porque hasta las mismas redes sociales se prestan para lo que mencionaba Jason sobre la estigmatización de la prensa tradicional. Es muy fácil en este momento que se siembre una opinión, que se vierta una opinión sobre un medio de comunicación o sobre un periodista, y eso a su vez genera una avalancha de críticas muchas veces infundadas sobre el ejercicio del periodismo, sobre ese periodista, sobre ese profesional. Claro. Hay muchas amenazas. Yo me tengo que quedar con la volatilidad, definitivamente. Si tengo que apuntar yo una original, la volatilidad de las redes sociales. Muy bien. Jason, déjame retomar lo que has dicho. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, solo en el 2021 se produjeron 125 violaciones a la libertad de expresión, con 172 víctimas. ¿Tu lectura? Bueno, hemos perdido a Jason. Bueno, muy bien. Vamos a ver, más bien vamos a pasar ahora vamos a hablar de estos datos que son preocupantes. Miren esto, estos son los países con menor libertad de prensa en América Latina, según Reporteros Sin Fronteras. Y esto es lo que dicen los latinoamericanos, toda Latinoamérica, sobre estas naciones. Cuba, el 63% de los latinoamericanos dice que Cuba no goza de libertad de prensa. Honduras, el 49% dice que no existe la libertad de prensa. Venezuela, el 47%. México, 46% de toda Latinoamérica. Colombia, 43%. Nicaragua, 39%, entre otros. Bien, aquí estamos discutiendo datos que muchos es una percepción. Romina, tu lectura. Un poco la estigmatización, definitivamente. Pues México, estamos en el país número 179 de 180 de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Creo que la polarización en las sociedades, sobre todo en América Latina, creo que es lo que está poniendo en riesgo al periodismo, además del hostigamiento por parte de los gobiernos. Creo que es necesario que se cambie el discurso, que se cambie la retórica desde lo más alto del poder, ¿no? Claro. Ahora, Lucía, Centroamérica, una región muy preocupante en cuanto a la libertad de prensa, obviamente. Toda Centroamérica, no solamente Nicaragua. En tu opinión, ¿a qué se debe esa virulencia contra la prensa en Centroamérica rápidamente? Porque no han podido callar la verdad. Los gobiernos, los periodistas planteamos los hechos, los periodistas, y si los hechos son violaciones a los derechos humanos, eso es lo que van a ver. Y si es un excesivo ataque y agresión a los derechos humanos, como ocurrió en Nicaragua de forma violenta en el 2018, eso es lo que nosotros informamos. No puedo yo informar algo que no es. ¿Ya? Entonces, eso está expuesto. Y yo solo te digo, nosotros en esa cobertura en el 2018 de la represión de Estado, a veces ni hablábamos, solo poníamos el video, y los videos hablaban por sí solos, donde la gente se expresaba diciendo que les habían matado a sus hijos, se los habían secuestrado, estaban presos. Entonces, por eso nos cerraron, por eso nos asaltaron, por eso nos confiscaron y por eso nos metieron presos. Y por eso incluso pues tengo que estar desde Costa Rica realizando pues las labores para que no me reencarcelaran nuevamente. Gregorio, bueno, verdaderamente es impresionante el panorama en toda Latinoamérica, pero bueno, Venezuela, en menos de 10 años más de 110 organizaciones de noticias venezolanas
incluidos periódicos y sitios de noticias, estaciones de radio también, se han visto obligadas a cerrar según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Pero lo más notable es que el gobierno ha podido hacerlo bajo la protección de la ley, como la llamada ley antiodio, que se aprobó en el 2017, ¿no? Que amenaza a los periodistas con hasta 20 años de prisión por transmitir mensajes. Rápidamente, cuéntanos cómo se puede ejercer entonces el periodismo en tu país con esta ley que prácticamente pesa sobre ustedes. En este caso, la principal herramienta o el principal recurso al que han tenido que recurrir, que han tenido que ha sido, yo creo que la prudencia y a su vez la creatividad para tratar de poder llevar adelante las estrategias de comunicación, para llevar adelante la información. Han tenido que reinventarse. Estamos en un momento de reinvención del periodismo para tratar de... Ya, bueno, antes de continuar el análisis, vamos a ver estos datos. Según Reporteros Sin Fronteras, solo 2 países gozan de muy buena situación en el continente. Solo 2, Costa Rica y Jamaica. Bajo la denominación buena situación se encuentra Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Surinam. Bajo problemas significativos está El Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, República Dominicana. Y bajo situación difícil, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia. Y situación muy grave, Cuba. Ese es el panorama según Reporteros Sin Fronteras. Jason, ahora sí, te recuperamos. Solo Costa Rica y Jamaica están en muy buena situación en términos de libertad de prensa. Todo un continente. Como director de informativos, ¿tienes temor de informar debido a las repercusiones que eso pueda causarte? Hay en este momento protecciones garantizadas desde donde estamos informando, que son los Estados Unidos, pero todos nuestros reporteros que en NTN 24 están desplegados en lugares como Venezuela, como México, como Colombia, sí han tenido temor y nos han manifestado que han dejado incluso de cubrir algunas pautas justamente por el riesgo que puede representar para ellos, y a veces cuando se solicita la protección estatal no se encuentra con una respuesta rápida, con una respuesta oportuna o con una respuesta efectiva. Hemos dejado de cubrir eventos chavistas en Venezuela, hemos dejado de cubrir eventos de zonas de conflicto armado en Colombia, hemos dejado de ir a zonas de alto riesgo en México, justamente porque preferimos priorizar la seguridad del periodista. Claro. Y lo cubrimos de otra forma, lo cubrimos con imágenes, lo cubrimos con lo que sale en redes sociales, pero creo que ellos son los más afectados en este momento, los reporteros y sobre todo, Gonzalo, los de las emisoras alejadas, los de las emisoras comunitarias o en las zonas rurales, que esos sí no tienen ni siquiera un consejo de redacción o una cabeza editorial que pueda abogar para protegerlos. Muy bien. Lucía, en tu opinión, con 100% Noticias. Bueno, ya dijiste que muchas veces solamente ponían los videos, pero tu opinión. Yo creo que estoy en un país de bendición ahorita en Costa Rica porque me permite en estos momentos emitir para Nicaragua y para todo el mundo. Porque en Nicaragua es imposible. O sea, yo les contaba de que a nosotros nos arrasaron literalmente, nos desaparecieron y nosotros pasamos presos 6 meses. Después nos sacan y reactivamos la plataforma digital y nos comenzaron a perseguir en digital. O sea, nos bloquearon los canales de YouTube. Tuvimos que hacer casi como un juicio en YouTube para que nos regresaran los canales de YouTube. Entonces, vos ves que el objetivo es cállense, el silencio que tiene que haber pues, en Nicaragua. El régimen no da acceso a información. Lo único que escuchamos, incluso lo monitoreamos desde acá, desde el exilio, es el monólogo diario que brinda Rosario Murillo, que está usurpando la vicepresidencia en estos momentos en Nicaragua, y ella pues se expresa ahí con mucho mensaje de odio. Muy marcado pues su mensaje de odio. Bueno, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, y el tema de libertad de prensa es para hablar no 1 hora, 2 horas, 3 horas si es del caso. Pero Lucía,
y rápidamente, de nuevo, insisto, es difícil, ¿no?, hacerlo rápidamente entre colegas, pero rápidamente, 3 periodistas encarcelados, procesados, condenados a 8 y 13 años de prisión en tu país. Por primera vez en más de 100 años, Nicaragua no tiene periódicos. 100 años. 3 salas de redacción que han sido confiscadas, tomadas por la policía. La prensa confidencial, como bien lo decías, y 100% noticias. La Fiscalía ahora puede aplicar lo que se llama el delito de derecho cibernético en Nicaragua. Y bien, ¿cuál es la respuesta para enfrentar todo esto? Nosotros seguimos ejerciendo pues nuestras labores, Gonzalo. No nos vamos a detener, no nos detuvimos con la arremetida del 2018. Ellos nos obligaron a detenernos porque nos metieron presos o exiliaron a algunos. Pero la decisión que hemos tomado es seguir documentando la violación de los derechos humanos y seguir contando pues esta trágica historia que vive nuevamente de Nicaragua con una dictadura. Y pues siempre que el trabajo profesional, o sea, yo no puedo llamarle blanco a lo que es negro, Claro. sería mentirle pues a la audiencia. Entonces, asumiendo siempre pues todos los riesgos de contar la verdad. Muy bien. Ahora, espionaje, el famoso proyecto Pegasus o Pegaso. Más de 180 periodistas espiados para determinar sus fuentes. Imagínense eso, según Reporteros Sin Fronteras. Sin embargo, ¿cómo espían los gobiernos a los periodistas en la región? Empiezo contigo, Gregorio, que te recuperamos. Bueno, y también estoy incluyendo aquí a Estados Unidos, en donde muchos medios han revelado el espionaje a periodistas. Gregorio. Hablábamos de amenazas en la última vez en que pude estar con ustedes en directo a pleno. Hablábamos de amenazas y esta es una, revelar las fuentes. Creo que es una de las primeras cosas que te enseñan cuando estás en la escuela de periodismo. Revelar las fuentes puede meter en problemas no solo a los periodistas, sino a muchas personas, y considerando los riesgos que vive nuestra región, que va hacia una polarización política importante. Podemos terminar viendo casos hasta judiciales. Ejemplos de lo que ha pasado en Nicaragua pueden replicarse a partir de todo esto en distintas partes de América Latina y se presenta como una amenaza tremenda. Yo insisto con lo que había dicho previamente, y es un momento en que el periodista necesita ser más ingenioso que nunca porque estamos bajo asedio desde todos los flancos. En cuanto a la integridad de nuestro trabajo, sin duda. Bien, muy bien. Y yo creo que ya, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. Les doy la gracia verdaderamente. Gracias a Romina, Lucía, Gregorio, Jason. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.